Hola, arroceros, arroceras, desde Arroz con Cosas y desde la oficina. Espectacular. Hoy vamos a hacer un arroz con cosas, una paella de costilla de cerdo, pero la hemos hecho de una manera diferente. La vamos a asar primero la costilla durante 4 horas en el horno, bien sazonada. Ya veréis luego los ingredientes. Es un poco asiática porque tiene soya. También le vamos a echar yuzu. Es un cítrico japonés muy aromático. Entonces la vamos a acompañar con setas shiitake y le vamos a hacer también un alioli especial. A mí me encanta siempre acompañar los arroces con un poco de alioli. Así que le vamos a hacer un alioli de soya, miel, jengibre. Delicioso. Espero que os guste, disfrutéis de las vistas y de la paella. Nos vemos. Pues bien, este es el trozo de costilla San Luis que vamos a seleccionar. Le vamos a quitar esta parte, la más gruesa. He visto que la podemos usar para hacer el sofrito de la paella. Que compráis la costilla más limpia, pues solo tenéis que comprar un poco de secreto, presa ibérica y demás. Estas son las especias y vamos a marinar la costilla primero con la soya, luego con el mirin, que es un vino dulce para cocinar, japonés. Y luego pues le añadiremos todas las especias para que se peguen y se queden bien adheridas. Por eso primeramente le echamos los líquidos para que ahora todas las especies queden bien adheridas y se quede todo bien sazonado. De último le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva para que así el asado quede mucho más compacto y el aceite haga su función de asar junto con el calor del horno. Aquí la parte que vamos a usar para el sofrito. La vamos a trocear en daditos que luego puedan ser comidos de una buena manera. Calentamos el horno a 140-150 grados y vamos a dejar las costillas cocinando por 4 horas. En un momento le echaremos la cerveza. Yo he elegido una Corona, una cerveza un poco suave, ya que el aliño es fuerte y va a ser para una paella o para un arroz. Tampoco nos hace falta que sea algo demasiado fuerte, ni un alcohol muy alcohólico, valga la redundancia. Después de 4 horas en el horno, ese es el aspecto que va a tener la costilla. Ha quedado tierna, bien impregnada y ahora la vamos a conservar así para el día de mañana. Ahora sí le vamos a quitar todo el aliño, todo el sazón. Ha pasado toda la noche en la nevera y sería demasiado aliño si usamos todo eso para la paella. Así que la vamos a limpiar y como veis el caldo lo vamos a colar y lo vamos a usar. Aquí las setas shiitake yo las he encontrado deshidratadas, así que las hidrataré en agua caliente durante 15, 20, 25 minutos nomás. Usaremos unas para laminar, las más feillas, y el resto conservaremos como 6 enteras para luego decorar la paella. Agua templada, adentro y perfecto. El agua de hidratar estas setas shiitake la vamos a conservar también y se la vamos a añadir al caldo de la paella. Vamos a ir juntando sabores para que así el caldo dé una potencia mejor. Hemos encontrado estos tomates, aquí le llaman tomate rosa,
vamos a usarlo para el sofrito. Así que lo vamos a rallar. Una vez rallado lo conservamos para usarlo en el sofrito, como hemos dicho. Mira qué pinta tiene este tomate por dentro. Y mientras tanto, pues vamos a picar el resto de ingredientes: ajo, cebolla, pimiento, puerrito. Y así os dejo con un poquito de música. para acompañar nuestro arroz con costilla, como la sazonamos con productos fuertes, le vamos a hacer un alioli de soya y miel con un poco de jengibre, pero como siempre, un huevo, dos dientes de ajo, un poquito de sal. Hay que tener cuidado con la sal porque le vamos a echar soya. Un toque de limón, no tanto como otras veces. Añadimos soya. Le vamos a añadir el jengibre, un poquito de miel, aceite de oliva, como siempre, un poquito, hey Facebook, make a video. Y este lo vamos a montar con aceite vegetal, de girasol en este caso. Siempre. En caso de que se quede un poco espeso, me gusta aligerarlo con un poquito de leche, ya que la leche también tiene proteína y nos va a ayudar a que se mantenga.
Bueno, pues ya tenemos todos nuestros ingredientes preparados, cortados y dispuestos para echarlo al paellero. Vamos allá, familia. Luis Andrés, no puede fallar. Encendemos nuestro paellero, como siempre. Damos un poquito de calor, le vamos a añadir aceite y vamos a empezar a sofreír la carne lo primero. El aceite. Vamos a hacer para 4 personas. Le vamos a echar 400 gramos de arroz y un poquito. Esta es la parte de arriba que ya viste en el vídeo que le hemos quitado a la costilla, la parte más gruesa. La doramos bien a fuego medio alto. Ya sabéis que ese color da sabor y el sabor es primordial en nuestras paellas. Ya está asada, le vamos a dar un golpecito para que vaya soltando un poco del mismo sazón y darle un colorcito más. Ya la tenemos. Oiga. Un poco de ají rojo dulce. Mientras por los lados podemos marcar el shiitake. Le vamos a poner un poco del mismo sazón de la tortilla. No tiene paprika, ya tiene pimentón ahumado, la cebolla, la especia. Y ahora le vamos a añadir el tomate que hemos rallado para completar el sofrito. Quede un sofrito bien rico y jugoso. Una vez que lo hayamos sofreído un rato,
ya estará listo para echarle el caldo. Aunque yo particularmente le voy a añadir un poco del mismo vino que estoy tomando para dejarle un poco de más jugosidad. Ahora sí le añadimos el caldo. Si veis el color rojo que tiene, es por el pimentón que hemos usado y todo el caldo de haber cocinado la costilla. Recordad que le pusimos cerveza Corona para que no sea demasiado fuerte. El aliño de todo es bastante fuerte. Ahora esperaremos que hierva y esperaremos el punto exacto para echarle el arroz. Y a esta paella pues no le voy a echar colorante. Lo vamos a hacer más tipo campera, sin ningún tipo de colorante. Y ahora le vamos a añadir la pasta de yuzu. Y lo dejamos que hierva para poder seguir con el arroz y las costillas. Esto empieza a oler de vicio. El yuzu, la pasta de yuzu, cítrico japonés, que es muy aromático y la verdad que le va a dar un gusto increíble. Espectacular. En este punto podemos dejar caer de nuevo la costilla y hervirlo todo un poco. Ahora es el momento de añadir el arroz. No tiene por qué ser bomba, será un arroz normal para paella. Ya llevamos 5 minutos con el arroz hirviendo. Ahora le podemos bajar el fuego un poco, si os dais cuenta está a un fuego medio alto. Y le ponemos la costilla, la acomodamos en el arroz para que tome la temperatura y así se vaya poniendo tiernita del todo y a su temperatura. Decoramos con las setas que hemos dejado enteras, que las disponemos alrededor para que quede armónico. Y ya tenemos la paella prácticamente lista para meterla en el horno. El horno lo hemos precalentado a 220 grados. Nos vamos al Ya horno. tenemos aquí casi 11 minutos. Así que está dispuesta para meter al horno. Hasta el minuto 17. En el minuto 17 será el momento de sacarla. Como era una costilla al horno, le quise dar un toque de ahumado con los juguetes que tengo en casa. Un ahumado de cereza y voilà, listo. Le puse gotas del alioli de soya y miel, nuestro humo, puerrito picado y está listo para que la disfrutéis. Así que nada, familia, aquí les dejo con las últimas vistas porque ahora el arroz se va para otro lado, para adentro. Alioli, olé. Un gran saludo.